Comenzamos entonces. Bien, buenas noches. Bienvenido al ciclo de charlas del Colegio Público de la Primera Circunscripción de la ciudad de la provincia de Corrientes. Soy el doctor Ángel Héctor Aceves. Algunos de ustedes me conocen, otros no. Soy profesor de la universidad. Formo parte de un equipo de investigación. Bueno, tengo una especialidad, una maestría, un doctorado referido a estos temas. Escribimos siempre artículos en LexisNexis, en la ley, en tablas editoriales. Y lo más importante de todo es que ejerzo la profesión. Yo siempre digo, ¿cómo me identifico? Y bueno, mi carnecito de abogado es mi identidad. Mi identidad. ¿Por qué? Porque fue la que me llevó adelante, a salir adelante y poder hacer todo lo que puedo hacer en mi vida. Y pretendo seguir haciéndolo. ¿No es cierto? Mientras Dios disponga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salimos a trabajar, salimos con la intención de ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa? Hoy voy a hacer el plan A y el plan B. Nosotros cuando no había internet ni redes sociales, ¿no es cierto? Una época aburrida, pero también formativa. Entonces nosotros, la gente que recibió un tipo de educación clásica, teníamos algunos hábitos que no todos tenían. Considérenme persona aburrida. Yo tenía en mi oficina y en mi casa 2 tableros de ajedrez armados simultáneamente. Uno en mi casa y otro en mi oficina. Entonces, de mañana jugaba por las fichas negras y por la tarde jugaba por las fichas blancas. Entonces yo mismo jugaba el partido doble, ¿sí? Hasta que después vinieron las computadoras y empezábamos a jugar los partidos. Y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que jugar de fichas blancas y fichas negras. O sea, jugar, voy a solicitar una rendición de cuentas a tal o cual persona, o me van a solicitar la rendición de cuentas, cliente, quien sea. Entonces, vamos a aprender las dos formas de jugar. Como acreedor de una prestación o una obligación, como deudor de una prestación y una obligación. Entonces ese es un juego, ¿no es cierto?, que de repente nos toca jugar en los estudios jurídicos, por ahí estoy por la patronal, por ahí estoy por el empleado. Acaba de salir un comerciante y por el otro lado sale un empleado de comercio despedido. Entonces tengo que hacer, ¿no es cierto?, sin ser esquizofrénicos, ¿no es cierto?, o de algún tipo, tenemos que saber manejar las dos situaciones. Bien, entonces acá entramos con rendición de cuentas. Voy a decir generalidades, porque la ley está escrita, así que no es, wow, qué bárbaro, ¿no es cierto?, qué novedad, pero sí, lo que sí vamos a ver son los puntos principales. ¿Sí? Entonces, la normativa de rendición de cuentas, ¿sí?, está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, y esta es nuestra área específica, porque nosotros somos, chicos, chicas, entiéndalo, somos empleados mandatarios de nuestros mandantes. Entonces eso significa que debemos rendir cuenta de cada cosa que hacemos, o qué cosa no hacemos, o por qué no lo hacemos, por qué apelamos, por qué no apelamos, por qué revocamos, por qué no revocamos, por qué dejamos de trabajar, por falta de provisión de fondos, por problemas de salud, por qué. Ahí vemos lo que es la transparencia, ¿no es cierto?, la publicidad, la supervisión. La normativa del Código Civil y Comercial, por eso que yo no le doy mucha importancia porque está específica. Entonces, ¿quiénes tienen que rendir cuenta? Toda persona que haga una gestión o haga una gestión continuada, ¿sí?, o de tracto, o una obligación de tipo tracto sucesivo. Tienen que estar obligados a rendir cuenta. Eso significa que, doctor, doctora, me voy con otro abogado o dejo de hacer. Bueno, muy bien, recíbame los papeles, le devuelvo carpeta y usted aprueba mi rendición de cuentas. Acepto que el mandato dado por la doctora, el doctor Fersch, el doctor Sánchez Ojeda, está correcto. Y acepto su rendición de cuentas. Me firman. Y usted guarda eso en una caja, en un folio, como final de gestión. Voy a explicar por qué final de gestión para que después se entienda, ¿sí? Obligación del administrador, la diligencia, la lealtad, la información. Por ejemplo, yo cuando hago entrevistas, nadie a nosotros nos invita a una fiesta de 15, a un bar, ni vas, o un casamiento. Nos invitan para los problemas nomás. Entonces uno hace conversaciones o interrogatorios o preguntas muy personales. Entonces, en mi oficina, mi uso es, son 3 oficinas, después otras oficinas. Le digo, estamos en la primera oficina. Los celulares, el tuyo y el mío, quedan en la segunda.
Nadie escucha, nadie graba, nadie ve nada de lo que hacemos. Hablamos y conversamos en secreto. Medida de seguridad exagerada, exagerada. Háganlo. Entonces, diligencia, lealtad e información. Eso significa de que en el plano ideal, cuando hay que tomar una decisión, aunque tenga poder, yo siempre le digo a la gente, firme usted el escrito, sin revocar mandato, firme el escrito que vamos a proseguir la causa. Tengo poder, pero sin revocar mandato, firmo este escrito. Que no voy a apelar o que voy a interponer una apelación, que voy a ir a la corte, que voy a... Porque entonces ya no tengo que rendir cuenta porque el personal firmó sin revocar el mandato. Ahora, si yo ejerzo el mandato, tengo que rendir cuenta de mi gestión. Claro, es. Pues estas diapositivas son simbólicas, ¿sí? Los plazos, los procedimientos, sí. La presentación de rendición de cuentas va como un juicio sumario. Sumario. Dato, dato, como antes, cuando yo navegaba mucho, hoy estaba hablando de la navegación, dato para los navegantes, dato para los litigantes. No hay quien soporte una rendición de cuentas. A ver, no hay quien soporte una rendición de cuentas estricta, minuciosa, estudiada. Generalmente, si yo la voy a hacer una presentación, consulto un par de contadores que me den una letra y tips de qué solicitar. Nadie soporta. Entonces, ¿qué significa eso? Si nadie soporta, yo tampoco. Vamos. Entonces, si nadie soporta, yo tampoco, yo permanentemente rindo cuenta de mi gestión. Yo me reúno hace media hora con el doctor Sancho Ojeda, por ejemplo, un tema, y ya nos informamos y ya nos pasamos tips, ¿sí? Y ya quedamos ambos informados de una situación, de una consulta. Pero quedamos ambos informados y rendidos cuentas recíprocamente, como colegas, para que no pueda suceder nada. Tema de lealtad, de presentación, o siquiera de una deslealtad de tipo subjetiva. La deslealtad subjetiva deviene del aparente cumplimiento de la ley, pero en realidad es para violar la ley. Yo le cuento estos detalles que son de básico. El fraude objetivo de la ley es cuando yo paso el semáforo en rojo. ¿Bien? Y el fraude subjetivo de la ley paso en verde, pero choco a una persona. Y usted tiene la luz verde, pero la vida es superior a la circulación. Entonces, usted, si ve a una persona caminando por la senda peatonal en verde, usted tiene que parar. No, pero yo, entonces, uso la ley para en realidad infringir la ley. Y en realidad era un homicidio, un encargo. Lo choca a propósito. ¿Siguen? Entonces, el fraude a la ley puede ser objetivo o subjetivo. Cumpliendo la ley o violando la ley. Cuando se cumple la ley es lo más difícil de probar. Yo hice lo que mejor podía, pero no alcanzó. Bueno, entonces, la revisión está a cargo de quién? Del beneficiado o perjudicado por la gestión. Entonces, muy atento, mucho cuidado, que esto puede revertir en lo que se llama una mala praxis, un daño y perjuicio en su función, en su gestión. Em, Me dan 10.000, 100.000 pesos para iniciar la causa. A ver, ¿cuánto usé para IOSAP? ¿Cuánto usé para Colegio de Abogados? ¿Cuánto para fotocopias? ¿Cuánto para Uber? ¿Cuánto para taxi? ¿Cuánto de esto? Y lo que sea el remanente, la factura. AFIP de la cuestión. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie. Buenito, buena gente, mi cliente. Bueno, no me va a hacer. No me va a hacer, ¿qué lo va a hacer? ¿Y qué lo va a hacer? La documentación, respaldo, los informes especiales y las comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo a mis clientes les digo, mira, hay una decisión que tomar, véngase para acá. Y la decisión es una aclaratoria, es una revocatoria, ¿sí? Una notificación simple. Venga firme. Estoy lesionado, estoy lastimado, estoy discapacitado. En doble fila, venga en doble fila y yo le muestro de mí, en el auto del familiar le muestro. ¿Qué hacemos? Y bueno, firma acá, notifica con la notificación.
daño en el proyecto de vida, yo hubiera, hubiese, modos de conjugación, se llama el hubiere, hubiese, los perfectos, esas cosas. Yo si hubiera, si hubiese, sí que los informes especiales. Los informes especiales devienen de lo siguiente. Toda situación de trabajo tiene su riesgo. Entonces yo cuando estoy por iniciar cualquier procedimiento, una presentación, no sé, al ojo, un tutorio, le debo explicar a mi cliente una hoja, nada, no naturaleza jurídica en esas cosas, sino decirle, este es un juicio que tiene un procedimiento con sus riesgos procesales. Lo mío es una obligación de medio, no de resultado. Haré lo mejor que pueda, lo mejor que esté en el arte de la ciencia. Pero usted me debe proveer de testigos, peritos, honorarios, movimientos, colegiaciones, esto, todo lo que me debe proveer. Y en el caso que no me provea lo necesario para la carga procesal o probatoria de la cuestión, se considerará renunciado de pleno derecho sin notificación previa el mandato o el patrocinio. Esa hojita es un modelo nomás, aplicable a lo que yo hago civil y comercial y las causas penales económicas. Esa hojita me cambia todo. Pues yo ahí le dije, usted me tiene que dar testigo, usted me tiene que dar las pruebas, usted me tiene que dar todo. Entonces cualquier problema que tenemos, ya hay que cambiar eso. Tengo firmada la hoja. Bien, estoy explicando a ustedes el blanco y negro. Vamos, es con fichas blancas y con fichas negras. Yo hago esa notita, le notifico que yo no le aseguro el resultado del proceso. Sí que es cierto que ella es titular registral del bien, que sí es cierto que esto, lo otro, pero que la doctrina y la jurisprudencia tienen criterios variados respecto a la tradición, a la relación de poder con la cosa. Todos pueden ser firma. ¿Cuánto le puede llevarse ese papel? 40 minutos. Es un modelo nada más. Al ojo, adopción, cuestiones de familia. Las cuestiones de familia que realmente pueden salir hacia cualquier destino. Estoy hablando de cosas que son los daños y perjuicios, los accidentes de tránsito. Uno no sabe cómo puede terminar, cómo puede solucionar. ¿Qué es lo importante acá? Hay una cuestión. La aprobación y rechazo de la rendición. Esta aprobación y rendición, como no es una cuestión de orden público, salvo que uno entre con temas de AFIP o impuestos o de cuestión de orden público, se puede transar, negociar en cualquier momento del proceso. Se puede dar por desechada, descartada, rendida debidamente la cuenta. ¿Sí? Una cuestión que me gusta acá, que es la que puedo. Se solicita una nueva rendición de cuentas. Se solicita una nueva rendición. Porque las rendiciones, ¿ah? Voy a contar porque yo tengo varios colegas que se han enojado conmigo. Uno me ha quitado el saludo, muestra de su poca educación. Presentan balances, memoria e inventario de las sociedades que son para un niño de jardín de infantes. Salita de 3, no de 6 o 5, de 3. Entonces le digo, esto no es nada. Esto es una apariencia, no es una rendición de cuentas verdadera. Bueno, pero así nomás, ¿eh? Y el colegio de contadores aprueba esto. Y el colegio de contadores dice, cumple con la normativa técnica 4328, se paga la tasa y dice, pero no juzga el fondo, juzga la forma. Dice activos, dice pasivos, memoria, inventario, balance, cierre. El que firma abajo es el responsable. ¿Me van siguiendo lo que decir o no? Entonces, los números, los abogados somos, siempre yo digo, los prófugos de las matemáticas. Vemos algo matemático, algo financiero y ya no miramos más. Pasamos a la hoja siguiente. Es como que estamos viendo un librito de inglés y no sabemos inglés, entonces vemos la figurita nomás. Ah, miramos la figurita nomás. Porque ya los balances, todo, y empiezan los coeficientes tanto y tanto, tanto. ¿Qué pasó? Estamos muertos ahí. Y me rechazo, tiene que hacer una nueva rendición.
Pero acá puede ser lo interesante. Las sanciones legales. Cuentas, multas, daño y perjuicio. La responsabilidad civil. Civil por lucro cesante, pérdida de proyecto de vida. ¿Sí? El daño reputacional. El daño reputacional es una cosa clave, clave. ¿Quién nos rinde cuenta? ¿Sí? Ahí tenemos un tema que es cultural, que es, hay un tema cultural, me muevo la cámara, digo. Hay un tema cultural que es gravísimo, gravísimo. El entrenamiento previo que tenemos de niños, adolescentes y jóvenes. Nadie le pide al nene que va al kiosco o al almacén que describa exactamente el dinero que hizo. Entonces ya él se autopremia con un caramelo, un alfajor, un chupetín. Y si ve, no sé, un paquete de figuritas, le compra un paquete de figuritas. ¿Sí? Y si no sé si una nena acabó un gogó, una gomita y algo. ¿Sí? Y bueno, y se toma con naturalidad. La primera ministra de Finlandia, ¿sí?, tuvo problemas, ¿sí?, de auditoría porque le daba de comer a sus chicos en el desayuno. Usaba la plata del Estado. Finlandia, un país supermillonario. $30 por día ocupaba del Estado. La estaban por remover. De hecho, casi la removieron. Usaba $30 del Estado para darle de comer a sus hijos antes de llevarlo a la escuela. Ese fue el problema. Imagínense, $30. O sea, no sé, una comida de... Entonces, nuestros sensores, eso con eso ni se mueve. ¿Sí o no? Ni se mueve. ¿Por qué? Pues nosotros si no 30.000, 300.000, 3 millones, 30 millones, ni nos movemos. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de tolerancia alto. ¿Eh? En el proceso de rendición de cuentas no hay esa tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Le estoy mostrando un arma súper poderosa, porque todos los mandatarios tienen que rendir cuenta. Mandatarios son agrimensores, ingenieros, arquitectos, contadores, cualquiera tiene que rendir cuenta. Lo que es mi área específica, grupos societarios, directores, gerentes, auditores. Normalmente, ¿quién pasó en rendición de cuentas? Nadie, nadie. Cuestión importante acá, nada más, entonces paso a medidas cautelares, porque eh, no se maten escribiendo. Dos cositas fundamentales. Los saldos, 10 días. Yo soy socio de una sociedad, ¿sí?, valga la redundancia, pido que me rinda cuenta y le digo, mire, los anticipos de dividendos no cierran. Acá me anticiparon 10, 20, 30 millones durante el año y en el balance dice que yo tenía que cobrar 50 millones. Sí es cierto, en 10 días tiene que estar depositado ese dinero en la cuenta con CBU del socio. Sino que hay retención indebida, pasamos al Código Penal. Ahora, muy interesante, porque ya le digo, hay negocios acá en la zona que yo no puedo ni pisar porque, bueno, a mí me gusta pelearme con los grandotes. Los chiquititos yo dejo no. Los grandotes, me gusta pelearme con los grandotes, pelearme jurídicamente, digo, ¿no? Entonces hay negocios que, bueno, yo ya no puedo entrar porque... Ah, eh, me pago lo que quiero. ¿Por qué? Porque acá se vive muchas veces la dictadura de las mayorías societarias. Es socio contra un socio. Una mayoría societaria de una sociedad anónima contra el minoritario. En las sociedades familiares ocurre mucho. Una o dos personas, porque no son políticamente correctos o no les gustan a los demás, le pagan de menos. Bueno, eso tenemos un plazo de un año. 10 días para los saldos y un año para reclamar la rendición de cuentas. ¿Eso qué va a significar? Que cualquier cliente suyo o de ustedes que tenga una rendición de cuentas, un balance o los notifiquen, tienen un año. Un año. Estos son plazos clave, fundamentales. ¿Por qué? No puedo dar detalles por secreto profesional, pero aseguro que una rendición de cuentas bien planteada les cambia la vida a su cliente y a ustedes. Les cambia la vida. ¿Por qué?
Porque si está bien intimada, bien planteada y bien presentada, es una bola de nieve. No, no. Que la persona va a terminar transando en audiencia de conciliación o mediación o en forma privada para que la causa no avance. Entonces, como yo le cuento que esto, hay una cosa que está diciendo eso, decía, ¿cuál es el secreto para que el cuchillo corte? Cuchillo corte. Tomarlo del mango, no del filo. ¿Sí? Yo corto un pastel, una torta, ¿sí? Y yo corto con el filo. Esta es una ley muy filosa, ¿me siguen? Muy filosa. ¿Tá? Y el mango cortito. ¿Sí? La tengo que manejar con cuidado, porque se me puede volver en contra. Entonces, yo antes de plantear la rendición de cuenta, ¿qué hago? Primero que todo, miro los plazos. 10 días tengo, si ya está rendida la cuenta, ¿sí? Para que me paguen la diferencia. Y tengo un año de cuando, desde que me notificaron fehacientemente de esa rendición de cuentas para plantearla. El balance, y fíjense esto, porque acá hay la mayoría automática. No, ya la asamblea aprobó, el consejo de administración aprobó, ya todos aprobaron y pasó por personalidad jurídica. Yo quiero mi rendición de cuentas. Eso aplica a un consorcio, aplica a un mandatario en su función. Por eso que esta ley, con cuidado, la trabajan con cuidado. La arman con tips, con equipos de contadores. Siempre. Los contadores tienen muy claro todo esto. ¿Y qué pasa? En el plazo de rendición 8 del Código Civil Comercial, los plazos son muy breves. Nadie puede soportar una revisión de cuentas. Por lo menos los plazos legales. Para que en el plazo de 9 días, ¿sí? Informe lo realizado en los últimos 4 años. La gente no puede rendir cuenta de lo que hizo la semana pasada. Pues si yo lo pongo de pata para arriba a alguien y le digo, bueno, contame qué hiciste el martes 2 de mayo. Imagínense con sus papeles. No saben lo que giraba en su caja de ahorro, en su débito, en su mercado pago. Van a saber lo que hicieron con la sociedad. Entonces, esto realmente es un arma poderosa. Por eso la puse en este programa. Porque cuando uno está ejerciendo la profesión, yo siempre digo, es como que uno es un soldado de infantería, ¿no es cierto? Uno va así solito, solito, o sea, no hay un tanque de guerra, no hay un... Uno va solito ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos armas efectivas. Armas efectivas. ¿Por qué? Porque el cliente ya probó de pedirle, ya capaz le hizo una exposición policial, capaz le hizo una carta de documento, hizo todo eso, ¿no es cierto? Que son como, ¿no es cierto? Como el Ibupirá, el Tafirol, hacer eso, hacer no anduvo. Entonces nosotros necesitamos ser incisivos, llegar a un resultado, ¿está? Y ese resultado se mide en términos de fútbol, ya paso a medidas cautelares, por los goles que metemos. Más de una vez yo escucho esos comentarios. Jugamos bien, pero perdimos. Buen partido de fútbol hizo tal equipo, ¿sí? Por ejemplo, el Dortmund de Borussia. Jugó bien, pero perdió 2-0. La final de la Champions League, jugó mal. Y jugamos para ganar. Entonces, esta rendición de cuentas es una figura ganadora. Ganadora. Bien planeada dentro de los plazos, es una figura ganadora. ¿Van siguiendo? Pero ojo, atento, que me pueden hacer. Entonces, todo lo que hacemos, gestiones, procuraciones, oficios, cédulas, todo hacemos con monitoreo del cliente. En todo caso, como hoy pasó contra una carta de documento de un X cliente, el cliente hizo un contrato con otra persona y esa persona ahora se siente ofendida. Los dos firmaron ante escribano. De última, dice, los dos nos equivocamos. O sea, el escribano puso a veces como dato, a veces puso locación, a veces puso palabras distintas en el mismo contrato. Ambos firmaron. Entonces, de última, los dos son los que se equivocaron. ¿Me explico?
Entonces, si yo le hago firmar a mi cliente, no vamos a apelar por esta razón. No vamos a hacer ese pago por esta razón. Firma el cliente sin revocar mandato. Entonces firmó y firmamos los dos. Estamos compartiendo los frutos o los daños de la acción. Entonces eso yo no tengo que rendir cuenta. Digamos, salvo que mi cliente, por supuesto, sea una persona plenamente incapaz y, bueno, acredite, ¿no es cierto?, algún estado o situación especial. Rendición de cuentas. Daño. Pero yo firmé, yo recibí el pago. Podemos todavía pedir la rendición de cuentas. Si ya está liquidada la diferencia 10 días, ¿qué pasa? A los 10 días, 2 horas y 1 minuto, empieza a correr la mora con los 3 intereses. ¿Sí? Eso se explica para otra conferencia. Son los 3 intereses que van. Bien, pasamos a medida cautelar, efecto de las obligaciones puede ser. Lo que quiero decir, le estoy dando tips profesionales. ¿Por qué tips profesionales? Si hay una cosa que hay un doctor, el doctor Quito Galeana, ¿sí? Quito Galeana, yo fui muy joven, alguna vez fui joven, le cuento de verdad. Bueno, alguna vez fui joven. Y me voy de alumno a una conferencia suya en el aula magna de la Facultad de Derecho. Yo era alumno de Historia Constitucional. Y nos habló de concursos y quiebra. Cuarto, quinto año. Estoy haciendo acá. Yo quiero probar historia, ¿no? ¿No? Pero digo, bueno, ya que estoy acá, tomé mi cuaderno de apuntes, tomé nota. Espectacular. De concurso. Aún cuando yo no tenía idea, ni que era concurso, para mí los concursos no eran de... Mira, no sabía lo que era un concurso financiero. Nota. Bien, bien, bien. Guardé el cuaderno. A los años después, los primeros trabajos que tuve fue una verificación de concurso. No había San Google. No había nada de eso. Toca la consulta un viernes a la tarde, todo cerrado ya. Tomé el cuaderno de esa conferencia del doctor Galeano y armé aproximadamente, por supuesto, siempre algún abogado más mayor, una manito, armé la verificación tardía. El resultado de eso fue, ese momento para mí importante, una compra para mis cosas que yo... Quiero contarle que la información para mí tiene que ser exacta, precisa y útil, porque ya demasiados derechos comparados y doctrinas y análisis de cosas por ahí, hoy puede servir en la Corte Suprema, ¿eh? Pero en todos los días no lo sé. Entonces, efecto de la obligación, que son las cuestiones que le pasan al acreedor, al deudor y a los terceros. Son las medidas cautelares. Esto es apasionante, el tema de las obligaciones. A nosotros nos hacían estudiar obligato y iure vinculo, cuál necesitar, pero todo en latín, ¿no? Bueno, eso no se usa más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa velocidad del conocimiento nos implica ser más certeros. Entonces, eh, los efectos, ¿no es cierto? Eso voy a pasar. Este power lo van a tener ustedes. Son los efectos normales, los anormales. Daño, intervención judicial, ejecución por un tercero de las obligaciones. Los anormales, efectos secundarios. A un inmueble. Vamos a poner un bien registrable, ¿sí? Podemos hacer este tipo de cosas. El planteo, las medidas cautelares. Las medidas cautelares son el génesis y el apocalipsis, el alfa y el omega de cualquier acción. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo digo muy cómicamente, que no es cómico, trágico el tema en realidad. Yo le digo a la gente, dígame la gente, ¿dónde tiene el corazón? Siempre hay alguien muy aplicado, ¿no? Que dice, cerca del corazón, el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? El daño, la medida, la caución, la medida, ¿sí? Va a ser inteligente y precisa en la medida que toca el corazón
del sector financiero. Porque, digámoslo en blanco y negro, me encanta ser incorrecto en este tema de decir, siempre es tema de plata. Es tema de dinero. Porque si el patrón le ofrece al empleado el dinero justo para irse, se va. Y si la esposa, el esposo se ofrece, reparten el dinero y las cosas y se van. Hay una gente, una vez una persona me dijo, no, los ricos nomás se divorcian, nosotros nos separamos nomás, porque no teníamos nada a repartir. ¿Vieron, no? Esa frase que uno escucha en la oficina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dibujemos la cosa como es cuestión de dinero nomás. ¿Sí? Si ya no hay amor, si no hay efecto de sociedad y no hay nada de plata nomás. Entonces, ¿qué pasa? Las medidas cautelares se midan por eso, ¿sí? Para evitar los famosos tres elementos fundamentales. ¿Sí? Primero, el peligro en la demora, ¿sí? El peligro en la demora, la verosimilitud del derecho, que no siempre está acreditada, no siempre está acreditada. Y el tercero, por supuesto, es la caución por los daños que ocasiona. Bien, entonces, como está una charla de colegas que no va a salir de Sudamérica, solamente están y demás, vamos a decir, el peligro de la demora hay que crearlo, no siempre está, pero hay que charlarlo, ¿sí? Charlarlo, entiendo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el peligro en la demora? ¿Cuál es el peligro en la demora? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que, esto tiene una buena entrevista con el cliente, porque ¿quién conoce mejor a uno? Y la pide el dinero en auto, en moto, no sé, en alcohol, tiene 14 familias aparte de la mía, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, eso acredito. Puedo acreditar un estado de emergencia económico, financiero, una crisis. ¿Sí? Argentina es fácil encontrar una crisis. O sea, 2008, que el tequila, que el COVID, que esto, lo otro, hiperinflación. ¿No? Tenemos crisis. Eso para lo que es el peligro en la demanda. La verosimilitud del derecho. Por ahí entra más finito. ¿Por qué? Soy fanático de los procesos abreviados. ¿Por qué? Ahí yo puedo decir, miren, soy el propietario y este señor hace 14 meses no me paga el alquiler. Entonces solicito una sentencia de desalojo y además la ejecutiva de la deuda. Le llego a la sentencia primero y después le corro traslado. Lo convenzo al juez con mis papeles de que esa situación es así. Luego al sujeto le queda la demanda de oposición, pero yo ya parto con una sentencia. Está bueno. ¿Mm? Hoy le pasé a un colega un poco esa fórmula. ¿Sí? Y después vemos si el ocupante es ocupante, si es poseedor, si tiene una tradición, qué relación de poder tiene con la cosa. Pero yo ya me acreditó el juez que yo soy el propietario. Y por mi informe de propiedad inmueble, por esta. Entonces, la medida cautelar, ¿qué es? Es casi, es casi el final del juicio. Casi el final del juicio. ¿Por qué? Si la fundamento y la cauciono, ¿cómo la cauciono? Su señoría, mi caución es la propia casa que está en juego, que es mía. Cauciono el propio auto que está en juego. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque las cauciones reales son peligrosas. Punto aparte, mental. Seguimos entonces. ¿Eh? Necesitamos esta medida cautelar. ¿Por qué finaliza? Porque yo con una medida cautelar inhibo la sucesión que estaba haciendo trampa para vender los derechos sucesorios por todos lados y dejarme vaciado, sin mi derecho, sin mi legítimo. Tengo casos así. Inhibimos la sucesión
Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede decir, ¿sí? Epa, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, hay libre asociación. Si es un bien, anotación de litis. Que sepa, hay una anotación de litis. ¿Qué pasa? La famosa buena fe no se puede alegar ya. ¿Por qué le contaba que es el final? Una medida cautelar es el final del juicio. Porque cuando la persona se sienta atrapada, inmovilizada, hay medidas cautelares que son muy innovadoras, que no están vigentes. Hoy leí una que se hizo en Córdoba, por ejemplo. Como debía alimentos, a un hombre, ya le habían hecho de todo, pagaba todo. Entonces le sacaban el carnet de conducir, y él igual manejaba. Entonces, la última medida que le hacer fue le suspende, le prohíben jugar al fútbol. En un campeonato de fútbol amateur, le prohíben ver el fútbol, estar en el estadio de fútbol, jugar en el equipo. Rarísimo, rarísimo. Pero ¿qué pasa? La tecnología, la tecnología del deudor, ¿no es cierto? Que son Houdini, escapistas de primer nivel, bueno, requiere que el acreedor también sea ágil, dinámico y creativo. Una cosa insólita, pero no puede jugar al fútbol ni presenciar los equipos de fútbol. Seguramente capaz que ahí capaz que pague, no sé. Bueno, eh, las medidas cautelares. Tenemos el tema que hay medidas cautelares que son constitucionales o son inconstitucionales. Tiene que ver con los límites. Entonces, vamos a hacer el mismo juego que hicimos hoy con el ajedrez, blanco-negra, porque yo estoy con los trabajadores en muchos casos y muchas veces estoy con empresas. ¿Qué sucede cuando tenemos un trabajador? Yo lo voy a decir con todo respeto, eso es cuando uno dice cuando está por faltar el respeto. Eh, un trabajador no calificado de 3, 4 años de antigüedad y plantea una demanda, estoy hablando en términos de hoy, del 24, plantea una demanda de 18 o 20 millones de pesos, cuando su indemnización promedio no podría pasar de 1,5 millones o 2 millones. Y hace un embargo preventivo sobre la cuenta bancaria de la pyme, una pyme tiene 10, 15 empleados, y me inmoviliza la plata de la empresa. Entonces, ese embargo preventivo empiezan a rebotar los cheques de los proveedores, empieza a entrar en descubierto la cuenta, porque como se trancó, dice el banco, bueno, y le doy una autorización de 1 o 2 millones para que gire en descubierto. Y ese 1 o 2 millones me sale 5 millones en una semana. Me genera daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque por un trabajador hay 10, 15 o 20 familias que te pueden quedar sin trabajo, más los proveedores que están con problemas con sus cheques, con mercadería bajada. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los detalles que hay que cuidado. Que la medida cautelar sea de un monto o promedio que no sea una plus petitio. Porque hoy estoy de acreedor y dentro de un rato el juez dice, mire, el juicio va a tener razón dentro de 2 años por 3 millones de pesos. Pero usted pidió por 18, daño y perjuicio. Daño y perjuicio. ¿A quién? Al profesional. Salvo que el cliente la demanda, como le explicaba hoy, y el cliente se hace responsable de esa plus petitio. Bien. Eh, Tenemos un tema con inaudita parte, la digitalización y todo eso. Muchas veces sucede de que las medidas cautelares salen notificadas para ambas partes. Muchas veces. Es entendible. ¿Por qué? Porque los sistemas a veces se están aprendiendo. No toda la gente es experta en el sistema. Yo no soy experto en el sistema. Pero bueno, sucede entonces que se carga la notificación. Vamos a decir, para el doctor Sancho Ojeda se carga la notificación de la medida cautelar. Hacer lugar a la medida cautelar, ¿sí? O el embargo de la cuenta tal del Banco Santander, todo. Y sale para las dos partes. Re común, ¿eh? Re común. ¿Qué hace el abogado? Sí, saca la plata. Entre que sale, oficio, presento oficio, me lo firma al oficio, presento el oficio, andando rápido, en 2, 3 días, 4 días, depende de la diligencia, en 5 minutos, tic, tic, token, transferencia, desapareció el dinero.
Si es un auto, lo mismo. Si es un inmueble, lo mismo. Después seguramente puede llegar a tener un proceso de insolvencia fraudulenta, ¿no es cierto? Una actuación en el juzgado correccional que normalmente terminan sin ningún resultado. Porque como el sujeto dice, yo saqué el dinero para pagar a mis proveedores, tenía que pagar sueldo, yo no me insolventé, yo pagué mis cosas. ¿Ah? Inaudita parte, no es tan fácil. Entonces, ¿qué hago yo? Le cuento lo que yo hago. Lo hagan ustedes. Pido la medida y le digo, por favor, esta medida es la única que le puedo asegurar al trabajador o a la alimentada o al sujeto actor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted cauciona o embarga el bien en cuestión o el auto en cuestión o lo que sea en cuestión, jaque mate. ¿Por qué? Porque el sujeto no puede mover sus bienes, no puede mover su cuenta. Y además, entonces el mismo abogado de la otra parte dice, ¿sabe qué? Arreglar nomás. ¿Entienden? Arreglar nomás porque está de tanto perjuicio este embargo que es más barato pagar que deber. Tim Harford, Lógica oculta de la vida, un economista sociólogo norteamericano, dice que todos hacemos un proceso comparativo permanente en todos los ámbitos. ¿Sí? Comparo mi moto, comparo mi auto, comparo mi familia, comparo a mis amigos, comparo a mi amiga, comparo todo el tiempo. El ser humano. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Tenemos con la medida cautelar ocasionar el suficiente en términos psicológicos displacer a la otra parte, como para que, aunque sea bravo, deudor moroso, en guaraní una cajata terrible, un cabezudo, ¿sí? El tipo diga, ¿sabe qué? Me conviene pagar que seguir con esto. ¿Vamos yendo? Entonces ahí entran las medidas cautelares. Por eso que la medida cautelar no es, bueno, no, es un capítulo principal de la demanda. Principal de la demanda. Es más, la medida cautelar tiene un detallecito, me encanta. Canales pueden ser flexibles, accesorias, papá. No son impulso procesal. Atento con eso. Meto una medida cautelar y me dicen, sí al lugar. Y me enloquezco con la medida cautelar. Me emociono. De tantas veces que me dicen que no, me dicen un sí, pues, qué bárbaro. ¿Sí? Y hago el oficio de embargo, ¿no es cierto? Y voy a propiedad inmueble y voy a automotor. Hago el oficio. Me olvido de la demanda. Las medidas cautelares no son impulso procesal. Estoy con una posible prevención de estancia o caducidad de distancia. Porque me volví loco, porque ya encontré un banco y embargué. Vamos, le cuento ese dato porque todo nos ha pasado. Vieron que todos se hacen los de la Liga de la Justicia, los héroes de Marvel, son todos ganadores. Ese no es. Todo nos ha pasado que embarqué 4 autos, 3 camionetas, 2 inmuebles. ¿Me enloquezco con eso? ¿Qué pasa con la acción principal? Y acá vamos a ir a un tema que es clave, que es eh, notificación de la medida. Este es un tema que es clave. ¿Sí? Lo otro es jugar al fútbol, jugar al hockey, ¿sí? Nadar. Esto es meter goles, ¿sí? Meter goles, meter try, ¿sí? En cualquier deporte, dobles, triples. ¿Por qué? Tengo que notificar de la medida al otro día. Si yo hago el embargo, logro la medida cautelar, y es bravo, difícil, porque uno dice, pero si le aviso, quedo, o sea, si le aviso, posiblemente el auto no esté más, o si le aviso, quizás no esté más el dinero. Entonces, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Estamos en un auto, tenemos un auto de 200 HP, un supermotor. Y bueno, en la recta andamos rápido y en la curva de pasito. Poco si no, terminamos de sombrero, ¿no es cierto? En un estero, en la zanja, qué sé yo dónde. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando me dan la medida cautelar, cierro en rotativa, todo, me dedico a eso. Me dedico a que me firme el oficio de embargo, que me oficio. O sea,
que me firmen los instrumentos necesarios y pido, suplico, imploro, peticiono, no sé, todo lo que hay que hacer para lograr una firma de esa. Y cuando lo tengo, ¿sí? Tengo 3 días para comunicar al damnificado de la medida cautelar que yo logré. Si no, ¿qué pasa? Cae la medida cautelar porque se viola el derecho de defensa. Y sobre todo en cuenta con todos los códigos garantistas y sobre todo con los códigos de derecho consumidor. ¿Mm? ¿Está? Aún dicen, no, las profesiones liberales no están sujetas a la relación de consumo porque es una locación de servicio, que son de obra y toda esa historia. No. Medida de defensa en juicio, 3 días tengo que notificar la medida cautelar. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos, así hay 3, 4 cosas nada más que yo quiero que esta tarde le quede claro. Ya le dije que yo apago el micrófono y charlamos de temas más profesionales, más entre nosotros. Necesito que sepa que la rendición de cuentas a los 10 días de que está liquidado el monto es pagable, es ejecutable. ¿Y para qué eso importa? Y sí, me dijeron que sí, que ese monto me deben, ¿sí? Pero pasó 1 año y medio. Entonces tengo 1 año y medio de intereses a mi favor. Me rindieron cuenta, aparentemente. El nene que se va al almacén, ¿sí? Al kiosco, vamos a decir ahora al drugstore. Ten que muy bien. ¿Sí? Drugstore, ¿sí? Se va con 1.000 pesos, ¿sí? Y la mamá no se le hizo comprar, no sé, 2 caramelos. Pero vamos a suponer que sí. Bueno, y no le dice nada al nene. Reticente, reticente. Compró 2 para la mamá y 2 para él. Reticencia. Falsa información, se me cayó en la calle. Falsa información, salió los 2 caramelos, salieron 1.000 pesos. Entonces tenemos que diferenciar lo que es la reticencia, la falsa información y el dolo. La reticencia y el dinero, no sé, por ahí está el nenito. Eso le puede pasar a ustedes o a mí. Mandatario que no sabe explicar por qué no apeló, mandatario que no sabe explicar, logró el embargo de una cuenta de 20, 30 millones de pesos. Me ha tocado hacer embargo de 300, 500 millones de pesos. Y si uno no notifica, 3 horas, 3 días, 2 horas, 2 horas y 1 minuto, viene la contraparte y dice, su señoría, atento, que hay un embargo en la cuenta de mi cliente y no se me ha notificado fehacientemente la misma, solicito la caducidad de la medida cautelar. Desaparece esa plata, que era el único bien que había, y usted, 3, 4, 5 años, reman dulce de leche en un proceso que no va a haber un peso. Entonces, con que ustedes esta tarde se vayan acordando, 10 días para cuentas liquidadas. 1 año. No, pero yo firmé que aprobé la asamblea, yo estuve en la asamblea, en la sociedad, en la asamblea yo firmé. No importa, usted puede igual pedir 1 año. Dentro de 1 año puede pedir la rendición a un administrador de una asociación, a un administrador de consorcio, a un mandatario. Usted lo mandó a su contador a hacer la diligencia en renta. ¿Qué pasó? Mandó a inscribir una patente. 1 año de su gestión. Usted tiene derecho a que le rinda cuenta. Es su gestión. ¿Qué no significa siempre plata, sino gestión? ¿Qué hizo con la gestión? Entonces, cuando comenzamos la charla, yo le dije, salimos a ejercer la profesión para ganar dinero, no para perder. Entonces, tengamos cuidado que cuando nos descuidamos, valga la redundancia, podemos tener un daño y perjuicio arriba nuestro. Pérdida de chance, lucro cesante, pérdida de proyecto de vida. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora. Contra cautela. La contra cautela, todo un tema. Eh, Acá no puedo decir mucho, pero depende mucho de la orientación ideológica del juez, la posición que tenga respecto a las cosas, porque un sujeto me ha tocado, digo el pecado, no el pecado, me ha tocado un sujeto, maestranza, en situación vulnerable, echado de un negocio, hacemos una demanda por 2, 3 millones de pesos, un negocio que tiene 80 empleados es nada, y me piden una caución real para hacer el embargo por 3 millones de pesos.
El sujeto lo único que tiene es una motito usada, ¿sí? Una moto 110, digo, o sea, una moto usada que en el mejor de los mejores vale, usada así como está, 200.000 pesos, 300.000 pesos. Entonces, ¿qué dice el juez? La contracautela no es suficiente. No ha lugar a la medida cautelar. Grave, grave. Entonces apela a un hijo que tiene una moto más nueva, ¿sí o no? Más nueva. Pero ¿qué pasa? Del informe surge que es una moto con crédito prendario. O sea, debe cuota. Entonces, el monto por el cual sirve de contracautela es solo un pedacito de la moto. No los 2 millones que vale la moto, sino solamente lo que pagó, no las 20 cuotas que debe. Rechazada la contracautela. Pero para ese entonces ya van 3, 4, 5 meses de proceso. El sujeto sin trabajo, el sujeto sin sueldo, el sujeto sin medida cautelar. Y yo sin medida cautelar no logro nada. No logro nada en la audiencia de mediación, de conciliación, la audiencia de trámite, no logro nada. Entonces, para tener en cuenta, dije el otro día en la conferencia y vuelvo a decir, no prometer resultados a los clientes. Yo voy a hacer lo mejor que pueda, lo que la ciencia pueda, lo que se pueda, de medio, no de resultado. Porque si no, el cliente que hace empieza a gastar a cuenta del juicio, que quizá gana, empata, sale mano a mano, par y paso, como se dice en el sistema. Y él ya gastó a cuenta. Entonces dice, doctor, usted hágase cargo de mis gastos porque yo giré. ¿Ah? Bien, contra cautela. No siempre pueden pedir contra cautela. Tenemos que saber sustentar eso. ¿Sí? En Corrientes Capital, todos los juicios, todos los jueces piden contra cautela o opción. Todos. Pero hay casos especiales. Hay casos especiales. El caso, por ejemplo, alimentos, debidamente acreditados. Prestaciones, gastos salariales, bla, 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 bien acreditados, no requieren cautela. ¿Por qué? Porque están acreditados, están gastados, están erogados. Pues si el niño vivió sin 6 meses de alimento es porque ya comió. Se alimentó, si no estaría muerto. ¿No? Lo digo así crudamente. Entonces está acreditado que el niño está alimentado, que está en buena salud. Entonces, em, para jugar el otro lado, para jugar el otro lado del alimentante, la medida favorita es la sustitución. Sustituyo la medida sobre el banco, sobre la cuenta corriente caja de ahorro, sustituyo por esta camioneta, sustituyo por esta moto de la empresa, sustituyo por otra de una casa quinta que no se usa nunca, sustituyo, porque hay una cuestión fundamental que es el servicio. El servicio tiene que ver con darle solución a la gente. ¿Bien? La solución puede ser una sustitución. Mire, a ver, medidas, prohibición de salida del país y el sujeto, no sé, se está yendo al casamiento del hijo, no sé, al bautismo de su nieto, ¿sí? Y esa prohibición al país le duele. No, le duele porque, o sea, tiene proyecto gastado un montón de dinero. Entonces el abogado tiene que solucionar. Entonces, jugando la otra partida, señor juez, sustituye la autorización de salida por una moto, un auto que cubre el crédito pretendido que desconocemos, sin reconocer hecho y derecho, lo sustituimos con este bien. El juez acepta. Puede resultar, el juez resulta más cómodo un bien que esa prohibición. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy un bien, cuando yo doy un bien, sustituyo y me hacen lugar, es un golazo. Entonces yo hago la empatía siempre. Mis ejemplos son, tienen el límite la hora, lo que se puede hablar, porque después hacemos otra reunión cortita que profesionales. Voy al dentista, sigo con dolor de muela. Y voy una segunda vez, tercera vez, agarra con el torno, no sé, me hace esto, lo otro, y sigo con dolor de muela, y sigo con dolor de muela. Y el dentista le dice, su caso es uno en 1 millón, yo curé a todo el mundo, sí, pero a mí no. Entonces, ¿qué percepción del servicio hay? Mala.
Y todo el mundo te pondera, ese odontólogo, digo, sí, un ejemplo, un prestador cualquiera. Sí, me arruinó. Entonces, eso es lo que nos tiene que pasar con la reputación. Por ejemplo, el tema de la reputación o el daño reputacional. O si no, de entrada decir, mire, la nota que refería al tema rendición de cuentas, mire, esta es una batalla difícil. Es una batalla difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que primero, por ejemplo, reconocer al niño, ¿sí? Porque no hay un reconocimiento. Eso va a llevar promedio 2 a 4 años. ¿Sí? Esto sale, esta prueba de ADN sale tanto, proveer de todo. De los fondos para la procuración, de los fondos judiciales, tasa proporcional general, IOSAP, colegio de abogados, todo me tiene que proveer. Testigos, todo. Si usted no me provee esto, yo estoy liberado para renunciar al mandato. Y eso firma, firma. Entonces, ¿qué hago yo? Hago dos en una. Me evito una. ¿Qué íbamos a ganar? No, no, no. Acá me dijo que si yo le daba todo esto, de obligación de medios, no. La medida cautelar, la medida cautelar termina ¿cómo? Con la satisfacción, ¿sí?, de la cuestión principal o la finalización de la misma. ¿Qué hacemos? En los casos de manual, persona jurídica pública, beneficio de litigio sin gasto. ¿Sí? Son las personas que están. Entonces, hay este pensamiento mío muy, muy capitalista, muy capitalista. Si no tiene para un juicio, voy a hacer dos. O sea, vamos a hacer el juicio de desalojo, si no tengo dinero. Y encima me voy a meter encima, a hacer un beneficio de litigar sin gasto para, ¿sí?, que después termina haciéndome un problema para mí, porque si no tiene para litigar, después costas por su orden, cada uno paga el suyo, a mí tampoco me va a pagar. O sea que me estoy suicidando en términos procesales financieros. Entonces, ¿me van siguiendo cómo es? Entonces, esta es persona jurídica pública, bueno, está. Dice litigar sin gasto. Contra cautela. Me embargan, ¿de cuánto? Yo, de empresa, me embargan una cuenta de 20 millones por un crédito de 500.000, con una contracautela de 500.000. Mejore la caución. Rápido lo reflejo, rápido, que me mejore la caución. Porque es muy posible que no la pueda mejorar. Bajo percibimiento de caducar, porque es desproporcionada. Es desproporcionada el embargo con respecto a lo que causó. Porque cuando termine este proceso, esa moto no va a valer nada. Digo un ejemplo. O ese tractor no va a valer nada. Entonces, hay palabras mágicas que estoy diciendo. Sustitución en la medida cautelar. Sustituyo. Segundo puntito, básicamente, que me la mejore a la medida. Y la tercera, no me notificaron en los 3 días caducidad de la medida con perjuicio al solicitante. Porque en esos 3 días me rebotaron 50 cheques. No pude pagar los saldos de naranja X, no pude pagar los saldos de tal y tal y tal. Entonces, de deudor paso a ser acreedor. En su señoría le pido copia certificada de estas partes del expediente, efecto de iniciar el proceso ordinario, ¿sí?, o que requiera para el daño y perjuicio ocasionado por esta actividad cuasi ilícita de mi colega y de su cliente, porque me detuvo 20 días, 15 días una cuenta bancaria y no me notificó. O sea, usted venía para ganar, 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 y de repente se tiene que estar vendiendo para no perder. Pero hoy están acá, así que no le va a pasar eso. Está. Entonces, para terminar, pues si no se me va, ¿sí?, el tema de desvalorización, que es un tema gravísimo hoy, ¿sí?, que es el tema de la inflación que está viendo, ¿sí? O sea, en Argentina hace 20 años de inflación, o sea, ejerzo la profesión de inflación, o sea, siempre hay, más o menos. Eh, la caducidad, bueno, eh, otra vez, caducó la medida cautelar. Ahí hay dos cosas. Cuidado con el vencimiento de la medida cautelar.
Embárguese por 90 días. Rapidísimo pasan los 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Ante los 90 días, su señoría solicita la renovación del embargo sobre el plazo fijo para poder garantizar los derechos de mi cliente. No llego con el oficio, 91 días me disponen el dinero. Tengo mi propio cliente que me puede mandar porque me dormí en sostener la medida cautelar. O peor, al día 40 hago la audiencia de trámite y arreglo el proceso. Y en la audiencia de trámite me comprometo a levantar las medidas. No las levanto. Y sigue rebotando. Y verás, me manda una calificación favorable por ese embargo que tengo. Y por culpa de ese embargo que tengo, me niegan un crédito del gobierno o un crédito hipotecario o prendario que era necesario para mi empresa. Adjunto el informe al veraz y le digo, su señoría, estoy calificado 5 porque el colega no me levantó el embargo y yo ya pagué. O estoy en un proceso de plan de pago. Solicito la intimación, la devolución, daño, interés y demás. Entonces, nuevamente, haciendo el ejemplo del cuchillo, voy terminando con esto. Estos power le quedan a ustedes. Las medidas cautelares, al igual que rendición de cuentas, son armas filosísimas. ¿Se entiende o no? Filosísimas. Si uno no está concentrado, digo, cocinando, pergeñando el proceso, lo va a cortar a uno mismo. Porque logro el embargo, logré el embargo, hasta que me sale el oficio, igual tengo 3 días. 3 días volando pasa. Me lo dictan un jueves, el viernes, el sábado chico, correntino. Ya viernes, sí, bueno, sí. El lunes veo, y son 3 días hábiles, ¿no? Y llegó el martes y, bueno, estoy todavía peleando con el oficio. El cuarto día, no hice la cédula notificando la medida cautelar. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago yo con estas conferencias es darle tips, ¿sí? Tips de cómo tenemos que, hay cosas que hay que saber. Hay un montón de cosas que podemos ignorar y hay cosas que tenemos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Estoy hablando de una asociación, varios herederos. Eh, de los coherederos, ahí paga los honorarios, ya la casa está embargada. La casa está embargada y ya a nombre de los dos abogados que habían presentado. Los 20, 30 días se ejecuta y ahí se presenta un coheredero, paga todos los honorarios. Antes del remate. El seguimiento. Exacto. Pagar la totalidad. Se llama sobreseimiento. Pero la propiedad quedó a nombre de los dos abogados. No, no devolvieron, no, ya lo registraron en cada registro de la propiedad. Llegaron tarde entonces. No, pero fue antes del remate. Ahora, Bueno. ¿Y los el abogados. martillero? ¿Y el martillero? Todo, todo tal cual. Pero fue antes de ejecutar el remate. ¿Entiende, doctor? Sí, pagaron todo. Exacto. Bueno, estamos ante un ilícito. Ahora, le pregunto, dos abogados a ese coheredero que pagó los honorarios le hacen una cesión de derechos sobre esa propiedad. A ese solito. Embargada, solo a él. ¿Y los demás? No, solo uno pagó. Lo pagó la totalidad. Totalmente. Y bueno, los pagos se pueden hacer en forma propia o como gestor de negocio. Entonces hay que ver si él pagó para él o pagó por todos. Pagó el remate. Pagó el Y total. la herencia es de 6 hermanos. Bueno, acá, vamos, Le tiene que cobrar. total no estamos hablando de ninguna causa, esto es un supuesto. Hablo sí porque nos están grabando y todo lo demás. Un supuesto. Aquí podemos hablar, ¿sí? En este caso supuesto doctrinario y judicial, de un típico caso de fraude a los acreedores o a los herederos. ¿Entienden o no? Hay una posible,
No estoy hablando de su caso, ¿eh? El suyo, su caso es un caso de Australia que usted vio. ¿Eh? Muy posible que aquí se hayan puesto de acuerdo, ¿sí? Ese heredero con los abogados para pergeñar el remate. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los modos de adquisición pueden ser originarios y derivados. Y los derivados son por voluntad o por fuerza. O sea, uno puede disponer de cosas. Entonces, la ejecución judicial es una ejecución por voluntad. Este es un modo de disposición o de adquisición de la propiedad. Entonces, si usted está ante una, en el caso de Australia, ¿sí? Está ante una posible connivencia dolosa. Posible connivencia dolosa de los ejecutantes con estos. ¿Para qué? Para violar la legítima y afectar a los otros 5 herederos. ¿Ah? Esto es un dictamen preliminar diagnóstico del caso de Australia. ¿Ah? Bueno, ¿está? Hasta aquí llegamos. Bueno, ya los powers los dejo acá en coordinación, son mucho más amplios. Hay justamente el embargo preventivo, el ejecutorio y demás, ¿sí? Pero lo más importante, tomen nota de mi teléfono, siempre le digo lo mismo, ¿sí? Siempre que sea de lunes a viernes, que me hagan mensaje, 3794-579888, evacúo todas las consultas que ustedes necesiten. Modelo de cédula de oficio, de medida cautelar, lo que sea, ustedes me chiflan. Sí. Más que nada por el tema de honorarios, me gustaría saber cómo usted me recomienda, ya que estoy dando mis primeros pasos en la profesión, por ejemplo, en el caso de un proceso de filiación, aproximadamente el monto mínimo de honorarios es 300.000 pesos. ¿Ese monto mínimo de honorarios incluye los gastos de procuración o es necesario que al cliente se le anticipe en en las consultas iniciales, se le anticipe que los gastos de procuración se van a cobrar dependiendo de qué trámite se trate, ya sea diligencia de cédula, diligencia de oficio? ¿Qué considera usted cómo es mejor trabajar con el monto total? ¿Se cubren esos gastos o ir de a poco? Siempre es un déficit, yo siempre digo que es un déficit de nuestra formación general el tema de marketing, ¿no es cierto? O el tema de cobranza. Entonces, ahí yo haría lo siguiente. Yo le diría, mire, usted me entrega, es que estoy dando un ejemplo, 50.000, 100.000 pesos, aparte de los impuestos judiciales, para iniciar esta causa, usted me va a deber, digo por si un ejemplo, 10 IUs al momento de la sentencia, pero por mes usted me tiene que pagar 20.000, 30.000 pesos, 40.000 pesos, que son los gastos de procuración. Gasto de procuración, ¿por qué? Porque si yo me pagan honorarios mensuales, no puedo ir a la liquidación a la regulación final. Los honorarios, ese fue de otra conferencia que yo di, ¿sí? Que también está disponible en los PowerPoint, son o a monto o por mensualidad. Entonces, si usted dice, págueme, digo, 300.000 en 10 cuotas, y después el juez dice, usted ganó 1.000.000, ¿sí? Usted no le puede cobrar, porque recibió los honorarios mensuales. Pero si usted los pone como gastos de procuración y lo verbaliza, colectivo, tengo que tomar un Uber, siempre faltó una fotocopia, Carlos, vuelvo, vengo. Cualquier persona que está sentada acá, sale de su casa, así, en términos bajos, sale con 5.000 pesos de su casa, regresa con 0 pesos. Y uno no sabe en qué gasta. Es una cosa, una otra, una cosa, digo 5.000, por no decir. Yo creo que es 10.000 pesos, más o menos, movimiento, creo que tengo que ir a propiedad inmueble, después tengo que ir a catastro. Como un Uber, un Uber, un Uber, un Uber, necesito un café, yo soy muy del café. 10.000 pesos. Como nada, como nada. ¿Qué gastó? Uno dice, se me cayó, perdí dinero. Hay que hacer un pool de clientes para que me digan, bueno, esta causa me paga a mí 30.000. Esta 20.000, esta 50.000, esta 10.000. Uno sabe, ¿no? ¿Qué cosa? Porque hay una cuestión que, bueno, es duro decirlo así, pero no somos iglesia. La iglesia hace actos de generosidad. La iglesia no es esto. Nosotros no somos iglesia, somos prestadores de servicio. Un zapato cualquiera sale 100.000 pesos. Un zapato cualquiera, no sea muy, muy bueno. Un traje cualquiera vale 300.000 pesos. ¿Sí?
Una ropa para mujeres, cualquier persona, 400, 500 mil pesos gasta como nada. ¿Sí? Entonces, no se puede trabajar sin dinero. Un tema de discusión que no es académica, ni filosófica, ni nada. Pero es así. El dinero hace la dignidad. Porque uno no puede hacer una gestión, ¿sería o no? Sin las herramientas. No me pueden pedir que sea chef, que haga, no sé, que haga, no sé qué comida extraña, ¿sí? Eh, sin los elementos. Dice, hace sushi. Bueno, dame pescado, dame arroz correspondiente, dame los moldes, dame el frío, dame las cosas para hacer sushi. Yo no puedo inventar sushi. ¿Tá? Entonces, eso un poco tiene que ver con la concientización al cliente. Miren, a ver, ¿por qué? Porque los abogados estamos últimos en la fila. Estamos detrás de YPF, después de Shell, después de la previa, después del after, después de todo estamos nosotros. Después del 15, después de la fiesta, después del almuerzo, después de la cena, después del regalo, después del regalo, estamos últimos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ascender un par de escalones y explicar, bueno, mire, para usted es importante recuperar a su hija, para usted es importante conservar el régimen de visita, no sé, digo por un ejemplo, para usted es importante conservar la propiedad. Yo soy esa persona que lo va a conseguir. Deme los medios. Porque, miren lo que voy a decir, a modo de cierre, a veces hacer menos es más. No, no, porque, no, pero así nomás es. No, no es así nomás. No, ¿sabe qué? Tome su carpeta, un gusto conocerlo, váyase. No me traigan. ¿Me siguen? Exactamente. Exactamente. Exacta. Por eso le digo al comienzo de la charla, una hojita. Esta causa, esta actividad mía es una obligación de medio en la cual el cliente me proveerá de impuestos de justicia, tasa de justicia, honorarios de perito, adelantos de perito, testigos, documentos, pruebas y demás requisitos que yo le solicite. Bajo procedimiento de no brindármelo, quedará pleno derecho, sin notificación previa, renunciado a mi mandato, mi patrocinio. Porque si se consiga usted los clientes, o consiga usted los testigos, consiga usted los documentos, ¿cómo? Yo sí. Si es usted el que mejor sabe todo, ¿no? No, ese es su deber. Hay gente que dice así, y diligencia usted el oficio, pero si el oficio es en Chubut, no, no. Entonces uno puede poner. Y la debida colaboración, para, sino que yo no conozco Chubut ni para turismo, voy a conocer Chubut para un oficio de embargo. ¿Sí o no? Entonces, eso es la preventiva. ¿Eh? ¿Vieron que está la medicina preventiva? La legal preventiva es. Hacemos esos papeles y demás. Le insisto nuevamente, yo siempre estoy media hora antes acá de cada conferencia. Me tienen al WhatsApp, pregúntenme. Yo lo único 6:30, 7 de la tarde, 6 de la tarde, yo ya veo que al teléfono lo paso para el otro. Porque estoy medio cansado. Me consultan. Ah, cierto. De paso, doctrina, jurisprudencia, modelo de medidas cautelares. Le digo esas cosas. Pero hay que ser humilde en preguntar. Yo hoy le decía a un colega, pues, yo, como le decía, hoy fui joven alguna vez y un montón de profesores de la facultad me ayudaban. Me ayudaba un profesor de penal, me ayudaba un profesor de comercial, me ayudaba un profesor de civil. ¿Sí? Y bueno, yo también, si había frutos, también yo compartía. No, no, me decían. No, no, te decían, bueno, está bien, gracias. Ya, está. Entonces, yo lo que le quiero decir, lo mío no tiene ningún tipo de interés, sino simplemente decirle, necesitamos ayudarnos entre nosotros. Necesitamos ayudarnos entre nosotros. El nuevo modelo de competencia se llama cooperación. Yo coopero con el colega, cooperamos entre nosotros y ahí nos ayudamos. Un modelo así descarnado. No. Forma asociativa, cooperativa. Así evolucionó el ser humano, cooperando y asociándose. Entonces, yo me ofrezco. El doctor Silvio, pidan ayuda. No tengan la famosa, en Portugal, la vergüenza, la vergüenza. No, no. Pidan ayuda. Pero ojo, la ayuda tiene que ser pronta. No es cuando se me llegan ya a la sala de operaciones muertos.
Yo no. Entonces yo le digo siempre a la gente, yo soy cirujano, no soy forense, ¿eh? Yo atiendo las cosas salvables, no lo otro, tío, no, entonces, ocurrió el problema, no estoy seguro, WhatsApp, ahora soy Rogelio, ahora soy de su conferencia, ¿esto qué pasa? Un gusto conocerlos, dentro de 2 semanas tenemos la otra. Bien, bien. La consulta, compleja técnicamente. Leemos una consulta de la doctora Gladys Tachile, que dice, buenas noches a todos. Solo en caso de deudas o de deudas entre empresas o deudas de sueldos se puede solicitar las medidas cautelares o en caso de filiación también se puede iniciar la demanda solicitando medida cautelar. Sí, también, la doctora Gladys de Chile, sí, excelente, excelente profesional, la conozco. Las medidas cautelares son para todo aquello que tenga peligro en la demora. O sea, alimento, o sea, cuestiones, derechos reales, derechos personales, derechos sucesorios de todo tipo. Lo que yo sí sugiero es que no sean avaros en pedir con habilitación de diario inhábil. Sale 2.500, 3.000 pesos una habilitación de diario inhábil. Paguen la tasa de habilitación, por lo menos para que tengan la chance de que se la provean rápidamente. O sea que sirve para cualquier tipo de causa. 3794 3794 5798. Entonces, 5 o 6 de la tarde, yo ya apago el teléfono, no paso. O es a la hora que se va a qué sé yo. Entonces, me hace mensaje, esto, yo con todo gusto. Y eso le cuento, la vida conmigo ha sido muy, muy genial. Entonces, yo necesito que ustedes compartir con algo con ustedes. Me piden, me preguntan, yo no sé, consulto y si no lo redirecciono a donde es, pero todo rápido, todo rápido. Gente, digo, en sentido procesal, estamos, ¿no? Me pasó, me dictaron la cautelar, pero no me dicen que tengo que notificar, porque dicen, ¿cómo notifico? Hago una notificación automática, la vía email, la vía WhatsApp, la vía papel, todo. Porque por ahí la cuenta con realmente bien. Es un brillante profesor. Venga, importante para mí. Dato usted le cliente, mañana puede ser su enemigo. Ah, yo iba a ganar, pero como se olvidó hacer la saca perdida, ahora no. Quedan de deudores. Año para las medias cautelares. 3 días, chicos. Antes que mi embargo. Bueno, son defensa en garantía. Debo cumplir. Otro. No los entretengo más. Buenas noches y lo espero en 2 semanas. Gracias por venir.